A lo largo de mi vida, muchas personas me han preguntado, ¿qué significa tu nombre Aushra? Es un nombre que no es común. Mi primer nombre es Aushra y mi segundo nombre es Karen. Cuando me preguntan, ¿qué significa tu nombre Aushra? Mi corazón se sacude. Aushra es un nombre muy especial en mi familia. Yo soy la segunda Aushra en mi familia. De hecho, habemos tres Aushras. La primera Aushra de mi familia es mi tía, hermana de mi papá. Esa Aushra primera falleció cuando tenía 12 años en un viaje que hizo la familia a Veracruz en una excursión de varias familias y ella murió ahogada en el mar. No tuve la oportunidad de conocerla, pero ha dejado un legado tan exquisito que su luz marca mi vida por todo lo que he escuchado de ella, por todos los testimonios que me han dado de ella, de cómo vivió, cómo fue. Es un honor para mí llevar el nombre de mi tía, Aushra. Yo soy la segunda Aushra y actualmente hay una tercer pequeñita, hija de mi hermano, mi sobrinita, Aushra. Y espero que cuando ella crezca y vea estos videos pueda saber lo mucho que significa en nuestra familia portar este nombre de Aushra. Pues este año 2025 es un año que empieza siendo difícil para mí, porque siento que mi Salvador Jesucristo me está pidiendo caminar sobre agua. A finales de año voy a tener una cirugía muy complicada, y no sé si voy a salir con vida de esa cirugía o no. Ruego que mi vida pueda seguir siendo preservada y pueda continuar yo en esta tierra. Entonces, al contemplar qué se siente estar en medio de una tormenta en la vida, pensé en compartir qué se siente estar en medio de la tormenta de la vida o de una tormenta. Y, y qué se siente y cómo se ve caminar con fe en Jesucristo un día a la vez, un mes a la vez, y hacer
lo mejor de nosotros al caminar con Él. Entonces, como es incierto qué va a pasar, pensé que en este 2025 quiero servir a mi Dios grabando estos videos y compartiendo mis experiencias personales, compartiendo mi testimonio y haciendo una de las cosas que me hacen más felices en esta vida. Una de las cosas que me hacen más felices es leer las escrituras, es aprender acerca de Jesucristo, de su Padre Celestial, que es mi Padre Celestial y nuestro Padre Celestial también, y sobre todo cómo aplicar estas enseñanzas en las escrituras en nuestra vida. Entonces, prometo abrir mi corazón en cada uno de estos videos que voy a estar grabando este año. Y para comenzar, quiero compartirles este tema de las tormentas. Aquí dibujé la representación de una tormenta. Primeramente, ¿qué se siente estar en una tormenta? Quiero que pudiéramos pausar un poquito y si ustedes alguna vez han estado en medio de una tormenta, ¿qué se siente estar en medio de una tormenta? Cuando oyes el ruido de los truenos, cuando ves lo impresionante de los relámpagos, cuando escuchas esos rayos con esa potencia, es algo bien fuerte, ¿no? Escuchar las tormentas de la vida. Real. Y sobre todo, ¿cómo se siente uno? ¿Cómo te sientes cuando está la tormenta y está la lluvia y llueve y llueve y llueve y ya te mojaste toda y hay un caos alrededor por la lluvia y los charcos y la oscuridad de la noche y la tormenta? Es algo impactante estar en medio de una tormenta. Ok, ahora, ¿qué se siente? ¿Cómo nos sentimos cuando se va la luz? ¿Les ha pasado? ¿Cómo se siente cuando de repente todo parece normal? Estamos en la casa, todo está iluminado, tal vez todo se ha prendido, ¿verdad? Y las luces y todo, y de repente se va la luz. Así de la nada, ¡pum! Se va la luz y nos quedamos en completa oscuridad. Y luego, ¿no? Se escucha como que hasta el refri deja de sonar. Y entonces, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? Así creo yo que esa es la mejor representación de lo que siento que me ha pasado en mi vida. Siento como que toda mi vida iba bien, bien, normal, ¿no? Lo tradicional, lo cotidiano, y me apagaron la luz en noviembre del año pasado cuando fui a emergencias al hospital. Así se siente, que de repente dices, ¿qué pasó? A ver, espérame, ¿qué pasó aquí? Y cuando se va la luz, así te sientes. Y entonces, ¿qué haces? Bueno, lo primero que piensas es, ok, las velas, ¿no? Una lámpara. Pásame el celular y prendo mi celular y la lamparita del celular, porque no nos gusta estar en tinieblas, no nos gusta estar en oscuridad. Y es lo primero que haces, tratar de encontrar una luz para alumbrar esa oscuridad que repentinamente llegó a nuestra vida en familia. Y hay tormentas diferentes en la vida. Hay tormentas que duran poco, como cuando se va la luz. A veces regresan luego, a veces tardan en regresar. Y así son las tormentas de la vida. Hay unas que duran poco, hay unas que duran por muchos años. Y el estar pensando qué se siente estar en medio de la tormenta, estaba yo pensando, ¿qué tipo de tormentas cada uno de nosotros pasamos? Y entonces las empecé a notar y las tengo aquí.
Y tal vez ustedes se identifiquen con una o varias de estas tormentas. Ok, empecemos. Tenemos la tormenta del abandono. El abandono de padres a hijos. Me ha tocado ver que dejan a sus padres y los abandonan completamente. Hay un abandono actualmente que me duele mucho, yo creo que a muchos de nosotros, y este es el abandono de los padres hacia los hijos. El abandono en donde ya no cuidan a sus hijos, ya los encargan con los abuelos, unos literalmente los abandonan con otros familiares y se van. Hay el abandono emocional, están los padres pero no están, porque están en el celular, en el trabajo, en otras cosas. El abandono de no cuidar a los hijos. Por ahí una amiga mía que es maestra me decía el domingo pasado, ¿no? Me decía, dentro de mis alumnos hay una alumna que diario lleva nuggets, diario. Hay otro alumno que nunca le hacen lunch, solo le dan dinero. Y el niño compra dulces y eso es lo que come y se le ve sus ojeras de desnutrición. Me contaba de otra niña que su mamá se fue y la abuelita, que apenas si puede caminar, es la que le lleva a la escuela. Y abandonos también en donde a los niños los dejan completamente solos todo el día porque se van a trabajar. Son situaciones que dices tú, ¿en serio? ¿En serio? ¿Cómo pueden esos niños sobrevivir? Qué fuerte, ¿no? Es muy fuerte el tema del abandono. Ok, otra tormenta, la enemistad. La tormenta de la enemistad, cuando hubo un problema, un conflicto con alguien de la familia o con alguien no de la familia y hay una enemistad y hay pleitos y se va esto hasta el grado de abogados y son tormentas fuertes porque el enemigo siembra enemistad. Nuestro adversario, nuestro enemigo común, él siembra enemistad. Y son tormentas bien fuertes cuando hay enemistad en la vida de una persona. Otra tormenta, el abuso. El abuso en todas sus formas. El abuso emocional, el abuso físico, el abuso sexual, el abuso en todas sus formas. Estas son tormentas bien fuertes y mucha gente sufre, mucha gente inocente sufre por este tipo de abuso. Tormentas que muchos de nosotros nunca vamos a llegar a comprender. Y estos desde niños pequeñitos hasta mujeres, hombres, todo tipo de abuso. Son temas bien fuertes, son tormentas bien tremendas. Esta es otra tormenta, hijos pródigos, o así lo llama la Biblia, hijos pródigos, pero el lenguaje moderno dice hijos descarriados, hijos perdidos, hijos que están tomando malas decisiones y que a los padres les duele y duele mucho. Hijos que están actualmente así en su vida. Y esta tormenta a veces duran años porque son hijos pródigos que se van y se van por años. Y por cierto que es una de mis parábolas favoritas, la del hijo pródigo que enseña Jesucristo. Pero bueno, esta tormenta también es fuerte. La tormenta de la confusión. ¿Cuántas personas hoy en día están en esta tormenta de la confusión? De todo tipo de edades. Confusión que lleva a enfermedades mentales, confusión de identidad de género, confusión de no saber quiénes son ni cuál es su valor y en medio de la confusión son llevados por ideologías de los hombres y están sin rumbo en la vida. Y es evidente
cuando una persona tiene confusión en su vida por las malas decisiones que toma, por todo tipo de situaciones cuando está la tormenta y confusión. La tormenta de problemas de salud. Esta tormenta, cuando nos llega, aquí me identifico, cuando nos llega y cuando no pedimos tener esta prueba, pero llega. Y entonces esos problemas de salud, que son también bien fuertes, a veces duran años, a veces son momentáneos, pero las tormentas con problemas de salud son también muy fuertes. Otra tormenta, la tormenta y los problemas de adicción, de todo tipo de adicciones, que son adicciones que el adversario ataca a los hijos e hijas de Dios con esas cadenas de las adicciones, desde adicciones a sustancias, adicciones al enojo, adicciones a cosas tan terribles como la pornografía, adicciones a con ese abuso y esa violencia, adicciones a esas sustancias que hace que los hijos e hijas de Dios se pierdan de una manera tan triste. Esas adicciones son tormentas de la vida que de verdad, si no es con Dios, son difíciles de superar, pero nada es imposible con Dios, nada es imposible. Ok, la otra tormenta, desintegración familiar. Esta tormenta que ataca y que muchas personas están viviendo. Padres que sufren, esposos, esposas que sufren, que lloran. Esta desintegración familiar, hijos que sufren, hijas que sufren. Son dolores del alma tan fuertes cuando hay desintegración familiar. Sabemos que para Dios la familia es importante. Él ama a sus hijos. Él nos ama. Él quiere que tengamos matrimonios fuertes, sólidos, estables. Él desea que nuestros hijos crezcan en un hogar donde se enseñen los principios del Evangelio, en donde los niños se les enseñe que son hijos e hijas valiosas de Dios, en donde se lean las escrituras y la palabra de Dios para poderle hacer frente a las tormentas de la vida. Y el enemigo, el adversario, sabe por dónde atacar. Y él ataca a los matrimonios, y él ataca a los niños desde chiquitos y a los jóvenes, a las jóvenes. La desintegración familiar es una tormenta fuerte. Y yo también me identifico aquí porque yo soy hija de padres divorciados. Y voy a hacer otro video de cómo compartiré mi experiencia, de cómo yo viví el divorcio de mis padres en mi época de la niñez. La desintegración familiar es una tormenta y es un ataque que ahorita muchas familias están viviendo. Otra tormenta, las deudas, los problemas económicos, los problemas financieros, que también pueden llegar a ser esclavizantes, pueden quitar el sueño, pueden quitar la tranquilidad, la paz de una persona, de una familia, y parece que es que nunca acaban. Esas tormentas de las deudas que también muchas personas um, están sufriendo. ¿Ok? La tormenta de la violencia. La violencia en todas sus formas se parece a la del abuso, ¿verdad? Pero hay gente que vive violencia y mujeres que son golpeadas. A veces ni siquiera están casadas y ya las golpean los novios. O viceversa, de mujeres a hombres. Violencia en el hogar. Hijos que son golpeados física, verbalmente, emocionalmente. Hijos que presencian cómo su padre o su madre se golpean mutuamente, gritos, problemas, pleitos. La violencia es una tormenta fuerte, fuerte, y tiene repercusiones por muchos años.
y son heridas muy fuertes. Niños que vieron o sufrieron violencia crecen con estos desafíos, esos recuerdos y son cosas fuertes. Y, y muchos viven esta tormenta en su vida. Y tenemos la tormenta del divorcio, em, esa tormenta tan fuerte que sientes que se rasga el alma, se rasga el corazón cuando hay divorcio. Y el divorcio duele. Una vez más voy a compartir yo de esto en otro video, cómo lo viví yo como hija. Pero es algo muy doloroso, es algo muy fuerte. Sí tiene repercusiones en la vida de los hijos y, y muchas personas, muchos niños, muchas mamás, muchos papás que pasan por esto. Son tormentas muy fuertes. Y por último, la tormenta de la muerte de algún ser querido, sea que haya llegado de manera repentina o que haya llegado por salud, por accidente. La muerte de un familiar es una tormenta, es también fuerte. Creo que todas son muy fuertes estas tormentas. A veces yo creo que de las más dolorosas son las muertes inesperadas, las de suicidios o desaparición de hijos o de las hijas sin ni siquiera saber qué pasó con nuestros hijos o nuestras hijas cuando se desaparecen, que ahorita está por todos lados ese tema. Muchos robos y muchos secuestros. Y, y bueno, son agonías. Yo me imagino que son días de agonía y de mucho sufrimiento y mucho dolor. Y entonces, cuando estamos pasando tormentas en nuestras vidas, así de fuertes como las que mencioné, y discúlpenme si omití alguna otra tormenta, que tal vez algunos de ustedes estén pasando y no la incluyo. Pero cuando estamos en medio de la tormenta, ¿qué haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo la enfrentas? Hay dos historias que a mí me encantan en la Biblia que hablan de tormentas. Una está en Mateo 14, en donde está Jesucristo con sus 12 apóstoles y dice que después de haber despedido a la multitud, Jesucristo, él subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y dice, y ya la barca, o el barco, pues, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Y estuve buscando unas imágenes que representaran este momento. Yo soy muy, muy visual. Yo soy de verdad que una persona que le gusta visualizar, que le gusta ver, tratar de imaginar cómo fue. Y disculpen, no tengo la impresión de la imagen, pero aquí está esta imagen. Y trato de imaginar cómo fue para los apóstoles de Jesucristo estar en medio de esa tormenta, azotando con el ruido, los truenos, los relámpagos, las olas bravísimas, y cómo es que Jesucristo se acerca a ellos. Y por eso cada que leo las escrituras trato de imaginarlo. Y dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Yo creo que fue que impactante de repente en la tormenta ver a Jesucristo resplandeciente caminando hacia ellos. Dice el 27, esto está en Mateo 14. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no tengáis miedo. Qué hermosas palabras.
cuando estamos en medio de todas estas tormentas, Él dice, tened ánimo, yo soy, no tengas miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Oh, esta es una de mis partes favoritas de las Escrituras, porque muchas veces me he sentido como Pedro. De hecho, me siento como Pedro este 2025, caminando sobre aguas y caminando con fe. Dice, mas al ver el viento fuerte, tuvo miedo. Caleb. Mas al ver el viento fuerte, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Un versículo chiquitito. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? Vio el viento fuerte. Y cuando nosotros vemos nuestras tormentas y lo fuerte que están, es natural que tengamos miedo. A mí me acaba de pasar cuando escuché al cirujano decirme lo complicado de la cirugía. Y hay cosas que a veces la gente dice con la mirada, ¿saben? Como no lo dijo con la voz, pero yo lo vi con su mirada. Y la mirada del cirujano me dijo, esta es una cirugía complicada la que vas a tener. Y esa mirada, que no me lo dijo con palabras, pero que yo la leí en sus ojos, me hizo darme cuenta de mi situación y de lo complicado que es. Y cuando te das cuenta de lo complicado que es tu tormenta, sientes miedo, es lo primero que sientes. Y así le pasó a Pedro. Y entonces tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y eso es lo que sucede cuando tenemos miedo y nos quedamos allí. Nos comenzamos a hundir y nos comenzamos a hundir y se siente terrible, porque a mí me pasó este diciembre y enero. Y a veces hundirse significa caer en la depresión, a veces hundirse significa ya no tener ganas de vivir, a veces hundirse significa perder la esperanza de cualquier solución. A veces hundirse significa ya no querer hablar con nadie. A veces hundirse significa alejarse de todo y de todos y encerrarse uno en su propia tormenta. Y hundirse o tener miedo es terrible, es horrible estar allí. Y la fe y el miedo son opuestos. La fe, la esperanza, el seguir creyendo, el seguir echándole ganas, la fe en Jesucristo, en que Jesucristo puede ayudarme, versus el miedo, en donde nos quedamos ahí atorados en la tormenta y nos empezamos a hundir, no pueden coexistir. No, son completamente opuestos. O tengo fe y me levanto hoy y sigo con mi vida, o tengo miedo y me quedo dormida y no quiero saber nada de nadie y me hundo en la depresión. No pueden coexistir, son opuestos la fe y el miedo. Entonces, esto le pasó a Pedro. Él empezó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Y entonces es cuando empezamos a hundirnos y vemos la realidad de la tormenta alrededor de nosotros y vemos que todo se está desmoronando y que todo se está cayendo y que los rayos no dejan de sonar. Y entonces frente a nosotros tenemos a Jesucristo caminando sobre el agua, presenciando un milagro caminando a Jesucristo, caminando sobre el agua. Entonces es cuando damos voces y decimos, Señor, sálvame. A mí, a mi familia, mi vida. Ayúdame, por favor, ayúdame. Y, y dice, y al momento Jesús extendió la mano, le sujetó y le dijo, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
¿Cuántas veces nos pasa esto a todos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces dudamos? Y muchos de los que somos miembros de la iglesia y conocemos el plan de salvación y conocemos las escrituras y sabemos todo eso, ¿cuántas veces a nosotros no nos pasa que dudamos? Dudamos. A mí me pasó apenas diciembre de 2024 y dudamos y decía, Dios, ¿en verdad estás allí? ¿Estás escuchando mis oraciones? Hey, aquí estoy, necesito ayuda. Y entonces está esta otra imagen de Pedro con Jesucristo y le dice primero Pedro, ¿verdad? Dando voces, Señor, sálvame. Y Jesucristo hace eso, extiende la mano, le sujeta, fíjense los verbos, y le dice, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, porque cuando estamos en medio de la tormenta y sentimos que Dios nos ha abandonado y que no nos escucha, y ¿por qué no me extiendes la mano y me sacas de mi tormenta? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Y a veces, yo no sé cuántos segundos o minutos pasaron entre que Jesucristo le extendió la mano a Pedro, pero a veces cuando uno se está hundiendo y pasan días y semanas y meses y me sigo hundiendo y me sigo hundiendo y digo yo, bueno, ya por favor, ya extiende tu mano y sácame, ya. Y yo creo que es allí, cuando nos estamos hundiendo, que es cuando demostramos fe en Jesucristo. Y es no dudes, porque yo siempre he estado aquí, pero a veces dejo que pase un tiempo para ver si vas a mostrar fe en mí. Y entonces la prueba es durante la tormenta. Es durante la tormenta que demostramos fe en Jesucristo. Y en su momento, Él extiende la mano, nos sujeta y nos saca. Eso es lo que a mí me pasó este enero. Porque todo diciembre pedí, pedí, pedí y fueron días así. Diciembre de 2024 fueron días grises para mí. Fueron días de oscuridad y grises y de ¿qué está pasando? ¿Por qué no me contestan mis oraciones? ¿Por qué me has abandonado? ¿Qué pasa? Y llegó enero, glorioso enero llegó, en donde empecé a recibir respuestas y su luz y su guía y ha sido glorioso, como lo decía en mi video pasado. Y entonces, en medio de esa tormenta, leí yo este libro, Getting to the Place Where You Can Trust God with Anything, Even This. Llegar al lugar en donde puedes confiar a Dios con todo, incluso en esto. Y aquí la hermana Emily Bell Freeman, ella comparte cómo vivió una de sus tormentas en su vida y cómo encontró la ayuda de Dios y cómo se dio adelante. Ella es actualmente la presidenta general de Mujeres Jóvenes. Y yo leí este libro en 2 días. En 2 días, porque yo estaba pasando esa tormenta y yo decía, a ver, ¿qué está pasando? Y es maravilloso. Y quiero compartir varias cositas del libro de ella. Uno dice, You only trust him as deeply as you need him. ¿Qué significa? Tú solo confías en él, o sea, en Dios, tan profundamente como lo necesitas. Qué palabras tan sabias, ¿verdad? Tan profundamente como lo necesitemos, es tan profundamente que aprendemos a confiar en Dios. Ok, otra de las cosas que me encantó de su libro está por aquí. Al principio, ah, ok, el cambio en donde dice, ¿cuándo en esta etapa de tu vida pasas de creer en Él a llegar a ser como Él? Eso me encantó. Cuando crees que Él puede sacarte de la tormenta, cuando te estás hundiendo, entonces es cuando empiezas a ver que Él es un Dios de milagros y que Él puede sacarte de la tormenta.
y que puedes llegar a ser como Él es. Otra de mis favoritas, donde ella habla y dice, ella menciona una parte en su vida donde dice, fue la primera vez que yo me permití a mí misma ser vulnerable con Dios. Y dice, el haber sido completamente transparente me llevó a experimentar la realidad de Dios. Cuando somos completamente vulnerables y oramos a Dios y decimos, me siento así, así de mal me siento, por esto y esto y esto. Tú ya sabes toda mi vida, sabes los detalles, pero cuando yo voluntariamente soy vulnerable con Dios, entonces es cuando la realidad y majestuosidad de que Él vive y que Él nos conoce, empezamos a conocer la realidad de que Dios es un Dios vivo, que nos escucha y que nos contesta. Y entonces ella habla de este lugar de las preguntas más profundas. Y este fue uno de mis capítulos favoritos, cuando ella habla de cuando te estás en medio de las tormentas, en medio de la tormenta, y tienes esa pregunta profunda. Son preguntas profundas, porque cuando estás en medio de una tormenta son preguntas del alma. Y cuando eres vulnerable y te sinceras completamente con tu Dios, y le dices las cosas como son y le haces las preguntas, las verdaderas preguntas que tienes allí cargando y escondidas detrás del corazón, cuando realmente le haces esas preguntas, am, ese es el lugar en donde empiezas a confiar en él. Y ese es el lugar. Ese es en donde empieza la confianza en él. Pero sí lleva a salirnos de nuestra zona de confort. Ah, dice aquí, cuando los detalles de la vida están más allá de nuestro entendimiento, nosotros debemos aprender a confiar en Él. Muchas cosas no tienen sentido cuando estamos en medio de la tormenta. Muchas cosas nos confunden, bloquean nuestro entendimiento, bloquean nuestra mente y decimos, ¿por qué está pasando esto? Y quiero terminar este video con la otra historia y con una última, que me ayudó muchísimo a salir de la tormenta de diciembre. La otra historia de Jesucristo y de una tormenta que se menciona en la Biblia está en Marcos 4. Igualmente, Jesucristo había despedido a la multitud, le llevaron así como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Y dice el 37, Marcos 4:37. Entonces se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ya me imagino a sus apóstoles, ¿no? O sea, la desesperación con lo que lo llamaron. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y así me sentí yo en diciembre de 2024. Sufrí en una depresión tremenda y yo decía, Dios, no te importa que estoy sufriendo. Estoy pereciendo. Mi corazón está siendo quebrado, pero quebrado de a de veras. ¿No te importa lo que tu hija Karen está pasando? Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te importa que estamos sufriendo en esta tormenta? Si estás allí, si me estás escuchando. Y entonces yo me imagino la desesperación de los apóstoles y él dice, y levantándose, qué poderoso, ya me imagino a Jesucristo, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. O sea, completa paz, tranquilidad, serenidad. La tormenta se calmó. Y a ellos les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?
Otra vez, un patrón de la otra historia que ya leímos con Pedro. Y le dijo, Pedro, ¿por qué eres hombre de poca fe? ¿Por qué tuviste miedo? Aquí le dijo a sus apóstoles, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué estás así? ¿Cómo no tenéis fe? Y dice aquí, y tuvieron gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Qué maravilloso saber que Jesucristo, el Hijo de Dios, un ser ahora resucitado y perfecto, puede estar allí para nosotros en las tormentas de la vida. Ese es el Dios de milagros al que tanto amo. Es Jesucristo quien tiene todo poder, no solamente para calmar el viento y el mar que le obedezcan. Él es el creador de la tierra, del universo. Y Él tiene el poder para sacarnos de en medio de las tormentas de la vida. Cualquier tormenta, tan fuerte, tan difícil, tan agonizante que pueda ser, todas estas tormentas. Y entonces la pregunta es, y bueno, entonces ¿a Dios le importamos? Oh, sí, le importamos muchísimo. ¿Acaso Dios me ama y Dios me escucha? Oh, sí, claro que nos ama y claro que nos escucha. Y nos ama tanto, pero tanto. Y le importamos tanto, pero tanto, que Él dio a su Hijo Jesucristo como sacrificio para venir a la tierra, ser crucificado en la cruz, pasar la agonía del Getsemaní, resucitar al tercer día y poder ser nuestro rescatista, nuestro salvador. Y a mí me duele cuando la gente dice, es que ya Dios no existe, es que no me escucha, es que ¿por qué Dios permite que toda la gente sufra? Y yo es como, ¿en serio? ¿Qué más? ¿Qué más muestra de amor tenemos? Como dice en Juan, que haya mandado a su Hijo Jesucristo para ser crucificado y para poder pagar por nuestros pecados. ¿Qué más muestra de amor queremos? Y Jesucristo es, es nuestro Salvador y Él quiere ayudarnos. Y no tengo ahorita las escrituras de Isaías, pero Él es varón de dolores. Él comprende nuestro dolor. Él comprende nuestro sufrimiento. Si fue divorcio, si es abuso, si es violencia, si es la muerte de un familiar, si es problemas de salud, si es problema mental, si es agonía, corazones quebrantados, niños sufriendo, jóvenes sufriendo. Él entiende todo, todo lo entiende. Y Él solo desea que nos acerquemos a Él en medio de las tormentas. Y esa es nuestra decisión. Y yo creo que de las cosas más tristes es cuando una persona permite que una tormenta lo aleje de Dios. Eso es lo más triste. Eso no es lo que Dios quiere. Él quiere que nos acerquemos a Él. Y esta me encanta, esta foto. Ay, a ver si se ve porque hay mucha luz. A ver, creo que no se ve. Bueno, creo que no se ve, pero es Jesucristo extendiendo la mano. Ahí se ve. Ahí. Y que ahí se oye que alcanza a ver, a ver. Ahí se ve un poquito. Bueno, pero es Jesucristo y se ve la escena desde alguien abajo del agua, extendiendo la mano. Y Él desea que nos acercamos a Él, que le digamos con voces, Señor, ayúdame, pero sobre todo desea que tengamos fe en Él, en su plan para nuestra vida,
en que todo está orquestado por alguna manera y que Él es nuestro Salvador. ¿Saben cuándo pasa la magia de esta vida? La magia de esta vida, el momento más mágico, es cuando Jesucristo, aparte de leerlo en las escrituras y conocer más de Él y de cómo es y querer ser más como Él, la magia ocurre cuando pasa de ser solamente alguien de quien se habla en las escrituras y se testifica tan hermosamente y se escribió tan divinamente de Él, cuando pasa de ser solamente, oh sí, Jesucristo, el Salvador del mundo, cuando pasa de ser alguien ahí nada más, a ser mi Salvador personal, el Salvador de Aushra Karen, en donde Él me entiende, en donde Él me consuela, en donde Él sabe socorrerme, en donde Él es mi Salvador, muy individual y personalmente es mi Salvador Jesucristo. No, no lo he visto en persona. Y eso es por eso que es fe, porque solo lo leo de Él. Pero glorioso será el día en que lo vea en persona. Y espero poder besar sus pies, ver las marcas de sus clavos en sus pies y en sus manos, en su costado, y poderle decir cuánto lo amo y cuán agradecida estoy por ser mi Salvador personal. Todavía no lo he visto y se me está pidiendo caminar por fe. Y 2025 me está dando un año en preparación para la siguiente cirugía. Y si vivo o muero, no importa. Lo único que deseo es dar mi testimonio, usar este micrófono, y por eso lo escogí blanco, para compartir de una manera pura mi testimonio de que Jesucristo vive, de que Él es el Hijo de Dios. No solo calmó la tormenta con sus apóstoles, calma tormentas hoy en día. Es el mismo Jesucristo. Él está al pendiente de nosotros. Agradezco poder saber su voluntad y escuchar su voz por medio de su profeta, Russell M. Nelson, y sus 12 apóstoles y sus líderes en la iglesia. Agradezco por escuchar su voz en las escrituras, en la Biblia, en el libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. Agradezco que no nos deja solos y que tenemos el Espíritu Santo como nuestro compañero constante si nos esforzamos por vivir dignamente, por obedecer los mandamientos y poder ser merecedores de la exquisita compañía constante del Espíritu Santo. Y pues bueno, estas son las tormentas de la vida, pero Jesucristo está en medio de las tormentas. Si nosotros le permitimos y nos acercamos a Él. Y yo solo espero que en medio de cualquier de estas tormentas que estén pasando o estemos pasando, porque a veces incluso hay 2 o 3 a la vez de estas, en medio de cualquier tormenta, puedan también encontrar un lugar, un tiempo en su vida para arrodillarse, abrir su corazón y orar a Dios. Y entonces no ser personas de poca fe, sino que con fe le busquemos en medio de la tormenta y caminemos con Él sobre el agua.
Aunque la tormenta esté furiosa, aunque rujan los vientos, aunque esos rayos suenen tan horribles, podemos caminar con Jesucristo en la tormenta. Y entonces habrá gran bonanza. Y entonces Él va a decir, calla, enmudece a esas pruebas, a esos desafíos, a su manera y en su tiempo, no en el nuestro, ni a nuestra manera. Él en su tiempo y a su manera. Y debemos de ser pacientes si esas tormentas tardan en terminarse. Y cuando llegue esa gran bonanza, poder acordarnos que Dios nos ayudó durante la tormenta y poder entonces servirle con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, porque es un Dios de milagros y Él puede proveer milagros en nuestra vida. Entonces, sigamos caminando con fe. Cualquier tormenta que tengamos, Él es nuestro Dios. Él tiene la capacidad de socorrernos y ayudarnos. No hay nada imposible para Dios. No hay tormenta, no hay problema, no hay desafío, no hay dolor agonizante que Él no pueda ayudarnos a resolver. Ok, entonces, cuando llegue el día en que Él me diga, Aushra, mi querida Aushra, entra en el reposo de tu Señor. Espero que Él esté complacido con mi vida y que sepa que le amé, que le serví y que es su voluntad lo que yo quiero hacer. Espero poder seguir practicando los atributos de Jesucristo y espero llegar a ser como Él y que se diga que las Aushras tratamos de ser como Jesucristo porque le amamos y por Él hacemos lo que sea, por Jesucristo lo que sea, aunque sean videos como estos que nos cueste tanto trabajo grabar. Pero si Él me lo pidió, lo tenía que hacer y lo seguiré haciendo. Seguiré compartiendo más conforme mi corazón lo sienta y el Espíritu Santo me indique. Okay. Les quiero mucho, les abrazo fuerte y bueno, espero que ahora sepan lo mucho que significa Aushra para mí. Que tengan un bonito día.